Hola, hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles nuevamente desde Cuenca, Ecuador, la mitad del mundo. El abrazo cordial para donde quiera que nos estén observando y escuchando en este nuevo podcast que ya les vamos a contar de qué se trata. ¿Qué tal, Boris? Placer saludarte. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Un abrazo cordial para ti, también un abrazo virtual para todos nuestros amigos que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales de Unción y obviamente en nuestras redes sociales personales y escuchando a través de las diferentes plataformas digitales como Spotify. Un saludo cordial, Jorge, y aquí estamos ya para un programa que va a revolucionar seguramente. ¿Cómo no? Está revolucionando, así que gracias a quienes nos están escribiendo también desde diferentes partes del mundo, nos están sugiriendo temas y este es uno precisamente que han sugerido, ¿no? Así es que hemos tenido algunos mensajes que querían que toquemos el tema de la IA o de la inteligencia artificial. Así es. Para ello hemos invitado al ingeniero Paul Cárdenas. Él es profesional en electrónica y también en telecomunicaciones. Es una persona que trabaja en la Universidad de Cuenca, es investigador también en estos campos, así que nos va a dar algunas luces sobre este tema apasionante que hoy en día pues realmente está ahí presente. Bueno, y como lo decíamos, ¿no? Es un tema que va a revolucionar, ya está revolucionando de hecho, pero también es un tema que ha causado cierto temor en el sentido de que ¿va a quitar empleos? ¿Cómo no? Bueno, son los machos, como decimos en Cuenca. Ajá. A veces los machos son unas cositas que tenemos aquí dándonos o como vuelta, dice ¿no? También otro amigo, son esos cucos que tenemos dentro de la cabeza. Pero ¿no? bueno, para eso está nuestro invitado justamente para conversar sobre ti. ¿Qué tal, Paul? Un gusto tenerte. Bienvenido a este podcast. ¿Qué tal, Boris? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto y más bien un placer que me hayan invitado. Muy agradecido y contento de compartir lo que pueda de conocimiento que tengo, ¿no? Al respecto de la inteligencia artificial con ustedes y con todos los oyentes y los espectadores que nos ven, como usted dice, de todo el mundo. Ya que este es un tema muy amplio, bastante amplio, que creo que nos va a quedar el tiempo corto para conversar, pero con gusto para solventar cualquier duda, para analizar un poco el tema y pues nada, empecemos con la conversación como tal. Empecemos desde el principio, ¿no? Sí. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, a ver, la inteligencia artificial, técnicamente hablando, nace ya hace muchos años, ¿no? En los 1950, 1960 ya se empieza a trabajar desde el inicio de la computación como tal, con Alan Turing y otros investigadores. Ya. Después se acuña el término como tal de inteligencia artificial, que busca imitar o simular comportamientos humanos, desde el razonamiento, el aprendizaje y otros comportamientos, porque entendamos que la IA es una gama amplia que va desde hardware hasta software, ¿no? Desde robots hasta algoritmos, para ser claros. En lo que tiene que ver con lo último que tenemos en IA, para pasarnos un poco ya al 2023 y eso, lo que se ha avanzado es en la forma de aprender de las máquinas, el aprendizaje automático, el cómo inferir ciertas cosas. Todo ese trayecto, todo ese pasar desde el acuñamiento del término IA a lo que tenemos ahora, ha sido un avance increíble. Increíble desde el punto de vista que se estancó en su momento la IA como tal, muchos años, desde los 60, se estancó hasta el 2010, 2012 más o menos, donde con un boom del deep learning, del aprendizaje profundo que parte del aprendizaje automático, despega todo hasta el día de hoy. Ya, ustedes ya le ubican como IA, ¿no? La gente automáticamente ya dice, están hablando de inteligencia artificial, ¿verdad? Exactamente. Porque hay términos que a veces los comunes y mortales no los conocemos, hay determinadas terminologías, ¿no? Que a veces es complicado depende la temática, ¿no? Pero solamente para ponerle ahí como antecedente a la gente. Entonces, el IA siempre lo vamos a decir, ¿verdad? De hecho, pero la inteligencia artificial, como decíamos al inicio, no solamente que causa temor porque puede quitar puestos de trabajo, aunque yo soy de las personas que piensan que la inteligencia artificial como tal no es que va a quitar el puesto de trabajo, sino el puesto de trabajo va a quitar a aquella persona que domine la inteligencia artificial. Pero sin lugar a dudas también a nivel mundial ya los líderes de los principales países del mundo se han reunido y obviamente ellos tienen sus reservas sobre qué es lo que puede pasar con la inteligencia artificial, porque eventualmente se nos puede ir de las manos. Efectivamente, causa temor y causa debate sobre todo. Y debate es lo más sano que se puede tener cuando surge una tecnología así de este tipo, ¿no? O una revolución tecnológica. Se busca regular también el tema. Se busca regular y el debate en muchos aspectos, legales, éticos y el tema laboral también es una pregunta que hace unos meses yo hubiese dicho sí, se va a generar nuevos empleos también. Y eso no va a cambiar, siempre se van a generar nuevos empleos, pero se vuelve un poco más difícil de responder que solo eso. Ya. Porque por ponerles un ejemplo. No es cíclico, Paul, exacto. Por ejemplo, cuando salió la computadora, de pronto se decía lo mismo. Y ahora hay ingenieros en sistemas. El tema del teléfono, sí. Recuerdo que en la radio también te decían lo mismo, porque la radio se podía automatizar, ¿no? Pero, por ejemplo, observamos que ahora la radio, sobre todo en música, como que ha variado un poco, ¿no? Los jóvenes, las nuevas generaciones,
operaciones exactos se van más a las plataformas. Y la radio, en cambio, un poco se ha hecho más hablada, por así decirlo, ¿no? Sí, todo evoluciona y a veces uno puede vislumbrar hacia dónde, otras veces no. Entonces, quizás ahorita sí, podemos decir, nos va a quitar ciertos empleos, pero en otros surgirán nuevos empleos que serán campo que para que la gente estudie, surgirán nuevas carreras, nuevas profesiones incluso. Pero un ejemplo chiquito que sucedió con la misma idea en este último año. Ya. Puntualmente con ChatGPT, que es el más conocido, ¿no? que la gente la puede conocer. El ChatGPT funciona con prompts. ¿Qué es el prompt? Es la oración, la frase que uno le pone, ¿no? La orden que uno le da. Mientras mejor esté esa orden, mejor vamos a tener la respuesta del chat. Comenzaron a decir que ahora necesitamos engineers prompt o ingenieros en prompt. Ingeniería de prompt. Exactamente. Pero ¿qué pasó? Últimos estudios o otras IAs comenzaron a generar ya prompts más optimizados. Es decir, así como se creó la ingeniería en prompt, ya la IA le reemplazó al ingeniero en prompt o está reemplazándole. Entonces sí, se creó un nuevo empleo, pero por las mismas la IA lo ha reemplazado. Entonces hay que ver cuántas veces también podría pasar eso, porque se puede crear un nuevo empleo que la IA también podría reemplazar. Así como van a crear nuevos empleos que sí se mantendrán, habrán otros que tampoco se mantendrán por mucho tiempo, como este de los engineer prompts que Pero los cambios son tan vertiginosos en este tema de la inteligencia artificial que a lo mejor estamos analizando, tratando de aprender algo cuando ya sale algo superior a aquello. Entonces, como que no nos da tiempo ni como para ubicarnos y ya tenemos que aprender algo nuevo. Es así. Y va quedando obsoleto lo que nosotros teníamos como nuevo. Es así, el ChatGPT que salió en el 2021, era la versión 3, rápidamente pasó a la versión 3.5, a la versión 4, pero en menos de 2 años, menos de un año. Y ahora recién, hace 4 días, se lanzó la versión 4 Turbo, la 4 Vision, más enfocada en temas de visión. Estamos hablando de noviembre 2023. 2023. El 6 de noviembre puntualmente fue el lanzamiento, conjuntamente de OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT, que se juntó con Microsoft para poder justamente dar pasos más agigantados. Pero ¿cómo ha evolucionado entonces del 2021, marzo del 2021 que se lanzó oficialmente GPT a noviembre del 2023? Es increíble. Una evolución enorme. Es exponencial, que se podría decir, la evolución. Sí. Una locura, ¿no? Es increíble y me voy un poco más atrás, ¿no? Les decía que en el 2012, 2010 más o menos empieza el boom, desde la parte técnica de los algoritmos como tal, del aprendizaje profundo, el deep learning que se conoce. Cuando empiezan a salir las redes neuronales profundas, se empiezan a crear primero ya temas de visión por computadora, temas de reconocimiento de voz, de reconocimiento de texto, aislados por separado. Surgen más por el 2018, por esas épocas, ya ahí había una versión de GPT-2 evoluciona al GPT-3, que es, o el 2.5, que es el que nos lanzan ya al mercado como tal. Pero antes de eso hay igual un trayecto en el que no se esperaba, creo yo, desde la parte técnica, desde la parte científica, que tan pronto al 2023 ya tengamos lo que previamente sería el paso previo a una IA general. ¿A qué me refiero con esto? La IA que recién salió, la primera que salió, se le conoce como IA débil. Es decir, que hace tareas que hace el humano, pero independientemente, por separado, y no tiene un razonamiento como tal, sino simplemente después de un entrenamiento logra obtener algunas respuestas para ciertas tareas en particular. ¿Podríamos decir algo básico tal vez? No cosas básicas, pero por separado. Nosotros como seres humanos podemos hacer somos multitarea, ¿no? O sea, podemos leer, podemos ver, podemos escuchar y para todo eso juntar y hacer un razonamiento. Pues ya el chat GPT-4, como conversábamos en un momento, puedes recibir imágenes, puedes recibir videos, puedes recibir órdenes por voz, por texto, y todo los junta y nos puede dar la respuesta en cualquiera de esas modalidades. Paul, ¿y cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y un algoritmo, o son lo mismo? A ver, detrás de la inteligencia artificial, como les decía, es un campo muy amplio. Dentro de eso está el aprendizaje automático. El aprendizaje automático es el que por lo general tiene los algoritmos detrás, ¿ya? Por eso que decimos que va entrenando, ¿no? Que se va entrenando con datos y eso. Porque la inteligencia artificial también abarca la parte, como decía, de hardware, que puede ser un robot, y dentro de ese robot puede haber un algoritmo de aprendizaje automático, es decir, con datos que se le haya entrenado y haya adquirido un conocimiento. ¿Quizás los chatbots? El chatbot como tal, pero el chatbot puede estar en una computadora y el robot viene a ser la computadora. Claro. Pero si en otros países existen robots ya que simulan a una persona igual o robots humanoides, se podría decir, o sea, con forma de persona, y detrás de eso igual son agentes conversacionales que se llaman, o sea, pueden establecer una conversación con nosotros. Obviamente todavía nos damos cuenta que son un robot si solo lo escuchamos, ¿no? Pero se va a lo que decía Alan Turing, cuando una inteligencia artificial funcione ya óptimamente es cuando uno pueda conversar con ella sin darnos cuenta que es una inteligencia artificial. Ustedes son profesionales, ¿cómo le ven desde esa área? Obviamente desde la academia, el aporte que da efectivamente la IA. Desde mi punto de vista es fascinante. Es fascinante, es un área que me encanta.
y es una herramienta, y un poco yendo al temor que se le puede tener, hay que tener claro que la IA es una herramienta, como muchas que hemos tenido en el mundo. El problema es cómo la usemos esta herramienta. No hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo, pero hay que tener claro que así como un cuchillo se puede usar para cocinar, también se puede usar para hacer daño a alguien, ¿no? Ya. Lamentablemente en la IA no es de excepción. Hay avances que se dan en el área bélica, en el área para las guerras, o sea, hay mucha inversión en eso, donde también se trabaja con IA, y hay otras que se trabajan también en el área para beneficio de cosas como la salud. ¿Qué sugerencias, por ejemplo, hay a propósito, Boris y Paul? Venimos de un proceso electoral, por ejemplo, recién en el país hay procesos electorales a cada momento, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica y en el mundo. Y claro, de pronto ahí se pueden prestar para hacer cosas. De hecho, se dijo que ya se manipularon algunas cosas durante esta campaña que hace poco se realizó en el país. ¿Qué sugerirle a la gente? Bueno, ahí como siempre se dice desde el lado periodístico, confiar en fuentes fiables de información, ¿no? Para empezar. Pero ahí nace otro debate justamente, que es en el campo legal, la protección de datos de las personas. Claro, porque ese es un ejemplo, ¿no? Porque pueden haber en otros campos, obviamente, correcto, ¿no? Porque se puede dar suplantación de identidades ahorita. Es que la voz, pueden suplantar la voz, pueden crear un avatar. O sea, y prácticamente a eso iba, ¿no? es tanta la exactitud de la inteligencia artificial que es muy difícil poder darse cuenta. Creo que tendría ahí que ir a un estudio, etcétera, y realmente poder ahí identificar hace poco grabaron una canción con Exville. Así es. Posiblemente la solución venga desde la misma IA, ¿no? Crear inteligencias artificiales que nos ayuden a identificar cuáles son reales o cuáles son creadas por IA, qué voz es creada por IA y cuál es la voz original. Quizás. Pero hasta tanto, ¿qué sugerencias podemos compartirle entonces a la audiencia? Me parece que lo que dijo Paul es básico, ¿no? O sea, guiarse por información, por fuentes oficiales de información. Contrastar, ¿no? Contrastar, siempre tratar de contrastar el tema de suplantación, la protección de datos de uno mismo. O sea, eso más allá de la IA siempre va a depender de datos. Y los datos que tienen es de muchas personas, a veces para entrenar. Y entonces ahí la IA también puede tener información de las personas que puede ser sensible o puede generar sesgos en la IA, que es otro debate también, el tema de sesgos de la IA. O sea, ser más celosos con nuestras cosas. Ser más celosos, ¿no? Con nuestros datos, con lo que ponemos en las redes sociales. Exacto, porque hoy con las redes sociales también estás expuesto a medio mundo, ¿no? Las redes sociales también son un peligro, se puede jugar con la reputación de las personas y de hecho lo hacen, pero la inteligencia artificial va por ahí también, ¿no? Por ponerles un ejemplo, algo que la gente a veces no tiene mucho cuidado, hay aplicaciones que nos dicen, había esta aplicación que le mostraba a usted cuando era chiquito y cómo será cuando sea abuelo. Y tenía que subir una foto suya. Pero ¿dónde está alimentando esa foto? ¿En dónde está almacenando esa foto? Claro. En la empresa que tiene esta IA y que, claro, está usando su imagen. Primero que le estamos entrenando el algoritmo de forma gratuita, porque le estamos dando datos para entrenar. Y ellos, claro, nos sacan cómo somos de niños, cómo somos de grandes, pero ya les dimos nuestra foto. Mientras nosotros nos aceptamos términos y condiciones sin leer, ¿no? Y nosotros estamos, mira, como claro, subimos y posteamos y todo eso. Entonces hay que tener cuidado a veces. Se viralizó también lo del anuario, ¿no? Cuando lo del anuario. Subíamos fotos y nos arrojaba como si fuéramos en el colegio. Los 90, el 90 en el anuario. Teníamos que subir como 5 o 6 fotos y tenía un valor. Y como dice, ¿a dónde va esa información? ¿Cómo queda esa información? Exacto, entonces. Hay que estar pilas, entonces. Esa recomendación, ¿no? Sí, o sea, tener en cuenta siempre a dónde se suben. Yo creo que muy pocas personas somos quienes leen términos y condiciones cuando aceptamos de alguna aplicación o alguna página web. Es que la típica te la ponen en chiquito también. En chiquito, y bueno, y es un texto enorme. Es como cuando vas a firmar algo en el banco, ¿no? Y en letra chiquita te pone lo que ya... Por eso es bueno, al menos un poco revisar de forma general cuál es la ley que nos protege con respecto al tema de datos. O sea, ahora en Ecuador ya salió el tema de protección de datos y eso incluye a todo lo que va detrás de la IA, ¿no? Los datos que alimentan las inteligencias artificiales. ¿Cómo le decía que estás tocando Ecuador, no? De una vez, entremos a Ecuador y a Cuenca, si aterrizamos un poco más. Pero en Ecuador en general, la IA a este momento. En cuanto a desarrollo, exacto. En cuanto a desarrollo, de uso, en fin. Realmente es bien difícil, no solo para Ecuador, sino para muchos países, competir contra los desarrollos que hay, o sea, de OpenIA, Google, eso, por la infraestructura que ellos tienen. En el desarrollo, pero. En el desarrollo. Porque de ahí con la globalización, la IA está aquí, como está en España, como está en Estados Unidos, o sea, realmente... El acceso, además de estas empresas, la idea es que sea accesible para todo el mundo, ¿no? Ahorita más bien la limitación es la misma brecha tecnológica que ha existido desde hace mucho tiempo en Ecuador y en otros países, ¿no? Que no hay acceso a internet en todas las partes del país, ¿no? En zonas rurales, cosas así, puede ser la limitación. Pero como tal, la IA
si se tiene acceso a internet se puede entrar a ChatGPT o a cualquier otra herramienta de IA que existe. Así es, pero por ejemplo hemos hablado de los temores. Yo creo que ahora podremos hablar acerca de los beneficios y del aumento de productividad que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en el tema de las redes sociales, ¿sí? A través de ChatGPT o a través de Bard de Google también, en realidad podemos aumentar la producción de las campañas de redes sociales, las campañas de marketing digital enormemente y nos ahorra tiempo. Completamente. O sea, el objetivo de la IA es optimizar. Así es. A la final. Optimizar las cosas que nosotros a veces las hacemos más lento o nos ahorra tiempo. Si las sabemos utilizar bien, nos puede ahorrar tiempo. Ya. Pero al final tienes que contrastar, obviamente. Uno tiene que estar revisando. Siempre uno tiene que tener uno ser el experto o el que está por detrás de que revisa. O sea, me pasaba igual en el tema de investigación que si pongo un tema del que conozco bastante, le pregunto a la IA. Si no le pregunté bien, la respuesta va a ser menos concreta, menos concisa, menos acertada, se podría decir. Y uno contrasta y dice, no, esto no está tan preciso. Ya. Pero si es que otra persona consulta sobre un tema y le da una respuesta, puede ser lo suficientemente precisa para lo que necesitaba comprender, ¿no? Entonces también depende de qué nivel necesitemos de precisión. De hecho, ahí se habla de un 80-20, es decir, el 10% del prompt, de cómo se estructura la orden, el 80% la máquina en sí o la inteligencia artificial en sí, y el otro 10% es la contrastación del humano o de la persona de lo que está diciendo. De hecho, cuando entras en ChatGPT, en la parte de abajo, al final dice que la información no puede ser 100% fiable y que la contraste. El mismo ChatGPT te indica aquello. Correcto. De posibilidad de un error. Pero ahora de lo que les comentaba esto de que hay IAs que generaron nuevos prompts o más efectivos, por ejemplo, nos decían un prompt que se está usando que es bastante efectivo, es decirle, a ver, ChatGPT, le pusieron a contar manzanas en una foto al ChatGPT y se equivocaba, eran 11 manzanas y decía 7, 8, hasta que le pusieron el prompt, a ver, ChatGPT, tú eres un experto en contar manzanas, dame contando las manzanas, y ahí sí sacó el resultado correcto de esa manzana. Es diferente, ¿no? Es como decir, la IA es tan... pero es una palabra tonta a la vez y tan inteligente que cuando le dijimos experto, ahí sí lo hizo bien, pero antes de decirle que es un experto no lo hacía bien. Ya. Pero es esa ambigüedad también o esa binaridad, se podría decir, de que si no le damos bien el prompt... La orden tiene que ser la adecuada, entonces. Tiene que ser la adecuada. Como Alexa, haz esto, ¿no? Exacto. Es inteligencia artificial también por voz. Obviamente. Es un chatbot Alexa, pero no tiene toda la capacidad que tiene ChatGPT. Para nada, o sea, esa es como que la versión anterior de la IA en general, ¿no? Esa IA débil que hacía una tarea en particular muy puntual, pero que todavía tampoco tenía tanto entrenamiento como para respondernos prácticamente de todos los temas como lo hace ChatGPT. Ya, muy bien. En la universidad están tratando estos temas, ¿no? Cuéntanos cómo están. Sí, bueno, hay bastantes cosas que se hacen con respecto a lo que es IA para la educación, ¿no? Capacitaciones que hemos tenido como profesores, cómo se puede usar la inteligencia artificial en la educación, en la investigación también. Ahora hay muchas inteligencias artificiales que nos ayudan a revisar más rápido PDF. ¿Pero para ustedes como maestros o ya los comparten con los alumnos? No, y los alumnos también, ¿no? A ver, y cambia un poco también como maestros un poco la forma o el paradigma. Tienen que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse porque no se les puede decir a los alumnos, desde mi punto de vista, ¿no? Eso ya depende un poco también de cada docente, que no usen ChatGPT o que les vamos a poner 0 si usan ChatGPT. Pero hay que decir, a ver, úsenlo, pero úsenlo con criterio, úsenlo contrastando y úsenlo para esta forma. Y también las evaluaciones un poco se pueden cambiar a que no sea algo que sea fácil de responder con ChatGPT, sino que se pueda, que requiera del alumno que le meta un poco más de cabeza, además de lo que dice. Pero yo le veo un poco más complicado, por ejemplo, porque, bueno, es que realmente el ChatGPT está allí, o sea, y es muy complicado averiguar o saber si es que se hizo el trabajo con ChatGPT o no. Claro que hay los programas antiplagio, pero de lo que yo sé, también te dan o arrojan falso positivo. También. Entonces, no es que son 100% pero confiables. son herramientas que están ahí. Yo no creo que tampoco tú puedes ponerte una venda en los ojos y decir que oye, uno también, y ustedes como maestros van a recurrir a aquello. Es que es como cuando salió internet, le hubiésemos dicho, no use internet. Exacto, es justo que un estudiante también lo haga, ¿no? Pero bueno, como que en cierta manera aún tenemos ese temorcito de que estamos haciendo algo malo porque estamos usando ChatGPT, sí, pero bueno, o sea, yo creo que es algo que tenemos que ir también ya superando. Hay que mirar la página. Es una herramienta. Entonces hay que orientar a que se use bien, no que no se use. Exacto. A que se use bien. El otro día me pasó con los alumnos que estaban haciendo un trabajo en clase y me traen, dice, profe, está bien. Y me di cuenta que era hecho en ChatGPT. Les dije, esto es hecho en ChatGPT porque se daba cuenta que no era una creación de ellos. Y me dijeron, sí, digo, verán, tomen esto, tomen como idea, como un punto inicial de lo que van a hacer ustedes, pero háganlo con sus propias palabras, háganlo ustedes. Porque no está bien tampoco copiar y pegar del ChatGPT. Claro. Porque uno sí se da cuenta cuando conoce el tema, ¿no? Pero ahí entra la habilidad del profesor, por ejemplo, para generar razonamiento con el estudiante. Exactamente. O sea, en el campo educativo hay que usarlo también como una herramienta positiva.
creo yo. De acuerdo. Sí, Bueno, de hecho. ahí son los retos, ¿no? Ujú. Los retos que en este caso tiene no solamente esta parte del mundo, sino el planeta en general. En ¿no? general. Muy bien. Pero, ¿cómo usamos el chat GPT, por ejemplo, para las redes sociales que habíamos hablado? De hecho, por ejemplo, la inteligencia artificial está en Instagram, en Snapchat, en los filtros, por ejemplo, cuando hay el reconocimiento facial. Estamos utilizando inteligencia artificial y quizás muchos no lo saben, pero en general, en la productividad, para las campañas de marketing, para la publicidad digital, ¿cómo podemos usar la inteligencia o aprovechar la inteligencia artificial? Yo creo que, bueno, íbamos también por el rama de generación de imágenes, no sé, ¿no es cierto?, para publicidad y cosas. Claro, los diseñadores me van aquí a decir, bueno, ¿y dónde quedamos? ¿Dónde quedan nuestros diseños? Y eso porque, por ejemplo, herramientas como DALL-E 3, que ya salió ahora, que incluso uno le da una orden, ya el prompt no tiene que ser tan estrictamente perfecto. Uno le dice de forma bien ambigua, quiero esto, y él se encarga de mejorar el prompt y sacarme una imagen mucho más estilizada, como si le hubiese dado un prompt de 2 páginas quizás, y me saca algo bueno. Entonces yo ahora quizás puedo decir, hágame un diseño para una campaña de marketing que tenga estos elementos, y me hace un diseño. Claro, quizás ahí también el experto, el diseñador, tendrá que contrastar eso y decir, a ver, sí, está buena la idea, pero hagamos de este matiz, hagamos de este cambio. Obviamente, te ayuda, pero no Ayuda. es que... Claro. Ahora, Ayuda. para los emprendedores, ¿qué decir también a propósito? Este es un espacio que también le damos y le dedicamos mucho a los emprendedores y darles sugerencias de alguna manera que les pueden servir. La IA. Bueno, ahí sí ¿Cómo es bastante aporta? amplio, ¿Cómo porque ayuda? como conversábamos en un momento, a veces uno quiere emprender, empieza solo, por ahí se junta con compañeros, pero no podemos abarcar todos los campos que pueden estar una empresa o una pequeña empresa que recién nace, y necesitamos algo de administración. Entonces podemos decirle, ChatGPT, quiero que seas mi administrador de mi empresa, les digo qué vamos a hacer un poco, guardamos el chat, claro, a veces ya eso es con una versión paga quizás y así, pero el último ChatGPT Vision, por ejemplo, había un ejemplo que uno le podía pasar las facturas que se han consumido y que nos haga un resumen, nos haga una tabla de Excel y nos resuma todas esas facturas, por ejemplo. Nos ahorraría trabajo de quizás estar complicándonos la vida con el tema administrativo en ese sentido, para un emprendedor, y dedicarnos más a lo propiamente dicho, o sea, nuestra experticia o de qué se trata nuestro emprendimiento. Ya. Te puede ayudar entonces. Te puede ayudar. Hay que saber cómo usarla. Siempre repetiré, es una herramienta que hay que saber cómo usarla y nos sirve para optimizar muchas cosas. No le va a reemplazar a un contador en todo caso, ¿no? Yo creo que no, porque igual se harán las cuentas y el contador tendrá que igual que contrastar, no puede que Obviamente. se equivoque el ChatGPT. Claro. Eso siempre hay que tener claro, como dijo Boris, ¿no es cierto? Se tiene que contrastar, siempre se tiene que contrastar. Bueno, realmente es un tema Apasionante, emocionante, ¿no? Sí, un tema que queda mucho todavía en el carrete por tratar, porque la evolución de la inteligencia artificial, sin lugar a dudas, que de aquí, ¿qué más veremos? ¿Qué nos espera en realidad con el tema de la inteligencia artificial? Si hoy por hoy ya estamos viendo que podemos hacer presentaciones solamente con un abrir y cerrar de ojos, podemos crear campañas enteras, podemos crear páginas web con inteligencia artificial con un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué más nos espera con la inteligencia artificial, Paul? Bueno, hablar del futuro de la IA, uno podría tratar de medio vislumbrar algo a futuro, pero también puede ser algo que esté más allá de lo que quizás ya hemos visto en ciencia ficción, pero no ir a la parte mala, como a veces se menciona de perder el control o Terminator y eso, ¿no? Pero no es malo regularlo. Hay que regularlo, sin duda hay que regularlo. Rápidos y furiosos, ¿no? Sí, sin duda hay que regularlo. Les pongo un ejemplo y eso en las primeras versiones de IAs que salieron mucho antes que ChatGPT, no recuerdo exactamente cuál fue la empresa, no sé si fue Microsoft o alguna de esas empresas que creó una cuenta de Twitter, que ahora es X, ¿no? Así es. Para que realice post y siga entrenando con los mismos twitters que de la red social como tal. A las 2 horas, me parece, empezó a hacer comentarios o tweets racistas. La IA cogió el sesgo de la misma red social. Mira tú. Y se descontroló, se podría decir, y tuvieron que darle de baja. Claro, Pero, esos son los temores que hay todavía con la exacto. inteligencia artificial. Los sesgos. El sesgo es algo que se está tratando para regular el tema ético. Justamente el sesgo es algo que se tiene que tener en cuenta porque el sesgo está en los datos. OpenAI hizo todo un trabajo manual, se podría decir, de filtrar los datos con mucha gente que ayudó para que no entre información sesgada. Pero y si la gente que ayudó también tenía un sesgo por ahí étnico, un sesgo político, cultural, religioso, pues dejó pasar algo quizás. Pueden todavía haber sesgos. Pero, por ejemplo, en las redes sociales, hablando específicamente de Facebook, algo que aquellos, por ejemplo, los que usábamos mucho para pagar publicidad en Facebook, era y que daba cierto dolor de cabeza era la segmentación por intereses, por comportamiento, etcétera. Ahora ya automáticamente con la inteligencia artificial, Facebook nos da nuestro cliente ideal.
¿sí? Ya, te segmenta. Automáticamente, o sea, no necesitas, tú únicamente pones la edad, 18, 55, 65 años, dependiendo cuál sea tu público objetivo. Pero la segmentación viene ya por default por este sistema Advantage que tienen ya de inteligencia artificial de Facebook y que realmente es una maravilla. Y las redes sociales van también adaptándose a este tema de la inteligencia artificial, no se van quedando allí, pero lo vuelve mucho más productivo, es lo que hablaba yo. Exacto. Bueno, y Facebook, que ahora también es Meta, la empresa que está detrás, tiene su propia inteligencia artificial. De hecho, tengo entendido que estaba tan avanzado que Zuckerberg tuvo un poquito de miedo y dijo que bajen el pie al acelerador porque se les estaba yendo mucho. Eso, ¿no? Lo firmaron, un acuerdo, un intento de frenar un poco más comercial, claro, entre parte del show, ¿no? Zuckerberg y otros más que, de hecho, Elon Musk fue uno de los fundadores de OpenAI. Claro. Firmó esto hace un año, un poco más, y recién esta semana también sacó Grok, me parece. También está sacando. Entonces ahí medio se contradijo y parece que fue más por un tema, frenar en el tema comercial. No vayamos más allá, que de pronto nos bajan el programa. Sí, cuidado. Ellos analizan el audio, la voz y todo. Seguro. Sí. Gracias, Paul, por estar con nosotros. Esperamos tenerte en otro espacio. Con gusto. Es muy amplio realmente hablar de estos temas y apasionantes también. Y creo que les va a gustar, les va a encantar, ¿no? A todos, a las nuevas generaciones y a las nuestras también, ¿no? Que obviamente estamos descubriendo este tipo de tecnologías que son importantes y que a veces también nos cuesta un poquito, ¿no? También entrar en esa dinámica. Y yo creo que como recomendación al final para nuestros amigos, a veces aquellos que no son muy tecnológicos o no están mucho con este tema, lo ven como que muy distante, muy complicado aprender, y en realidad no es nada del otro mundo. El hecho, por ejemplo, de poder aprender y realizar un buen prompt para poder trabajar con el chat GPT, y eso también ya el día a día nos va como que entrenando también a nosotros para poder utilizar de mejor manera el chat GPT y el BART. Correcto, y más que nada estas empresas lo que más quieren es que sean fáciles de usar sus herramientas para que más gente las use, entonces cada vez las van a mejorar para que sean mucho más fáciles de usar. De hecho, ahora, como decía, hacer los prompts va a ser más fácil porque la misma IA nos va a asistir para hacer los prompts. Simplificar las cosas. Nos van a simplificar al final del día la tecnología es para eso, ¿no? La tecnología para hacerte la cosa más fácil. Sí, pero siempre tiene que estar ahí la persona o el humano para verificar que efectivamente la información es la correcta. Siempre eso está entre la UNESCO hizo un conversatorio y dijeron hay algunos puntos que siempre tienen que estar, y entre eso es la supervisión humana. Muy bien, Paul, gracias por estar con nosotros en Empréndete. ¿Alguna frase, alguna reflexión final, tal vez sobre lo tratado, de pronto para nuestros amigos que nos están escuchando y que nos están viendo también? Bueno, como dijo Boris, la IA, la inteligencia artificial, las herramientas que tenemos, que son un montón, créanme que uno no puede conocer todas, cada vez sale una nueva y que es de utilidad para todos, están ahí. La gente, obviamente algunas serán pagas, otras serán gratuitas, pero la gente las puede buscar, puede usarlas, puede probarlas y ver cómo les sirven para sus emprendimientos, para su día a día o para cualquier cosa en general que ellos quieran hacer. Pruébenlas, úsenlas, vayan aprendiendo, porque también no hay que quedarse atrás de los avances tecnológicos, ¿no? Siempre hay que estar ahí al tanto para facilitarnos la vida. Está la tecnología, como bien dijo, y ¿quién no quiere que le faciliten la vida? Entonces hay que usarlas. Por supuesto. Sí, la mayoría de herramientas son o tienen el modelo freemium, ¿no? Tienen una parte gratuita. Exacto. Y luego también tienen la parte de pago. Así es que utilícenla. Realmente yo creo que la inteligencia artificial les puede ayudar muchísimo en su trabajo. Solo hay que aprender realmente a usarla. Y esto sería todo por el día de hoy, mi estimado Jorge. Nos quedamos con las gratuitas. Quedamos con las... Así es. Agradecerles a todos ustedes, amigos, que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales y escuchando en las diferentes plataformas digitales. Por supuesto. Un abrazo virtual desde Cuenca. Agradecerles por su gentil sintonía. Dios mediante, estaremos la próxima semana. Hasta pronto.